Silencio. Eso fue lo primero que pensó Ana cuando cruzó el umbral del restaurante Tsarsky Dvor, uno de los establecimientos más lujosos de Moscú. Aquí, entre los trajes exquisitos, las joyas de diamantes y las voces que se superponían al ruido de las copas, Ana siempre se sentía un poco ajena. Este lugar, con sus interiores lujosos y su ambiente refinado, estaba tan alejado de su vida cotidiana que a veces se sentía como si estuviera aquí de forma temporal, como una simple figura en la obra de alguien. Pero llevaba 2 años trabajando aquí, y por mucho que quisiera escapar, tenía que quedarse. Ana servía las mesas con la misma profesionalidad con la que otras personas hacen su trabajo. Su trabajo no era reconocido. Ella no formaba parte de la élite social. No sabía lo que era formar parte de este mundo. Ella se limitaba a hacer su trabajo, sin palabras de más, sin orgullo ni remordimientos. Una cara amable, un delantal blanco pulcro y una coleta bien atada, que casi siempre parecía ligeramente cansada. Caminaba por el pasillo, con la cara seria, sin relajarse en ningún momento. Señor Volkov, dijo al acercarse a una de las mesas a las que su vida estaba asociada desde hacía tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Dmitri Volkov, uno de los hombres que siempre se sentaba en los sitios más importantes del restaurante, si los rumores eran ciertos, siempre en busca de contratos lucrativos o hablando con nuevos socios potenciales. Se sentó con una mujer 10 años más joven que él. Ella estaba sentada, con la espalda recta, mirándole fijamente. Pero no había amor ni sinceridad en sus ojos, solo frío cálculo. Ana lo vio en el rostro de todas las mujeres sentadas en aquella mesa. Ana se acercó a ellos y colocó una servilleta blanca como la nieve sobre la mesa antes de coger la carta de vinos. Dmitri no la miró. Su mirada estaba fija en la mujer del otro lado de la mesa. Señaló brevemente el menú con el dedo, como si aún estuviera molesto por algo. Su voz era baja, tranquila, pero había algo tenso en ella. «Oh, ya sabes lo que quiero», dijo. «Alguna cosecha francesa rara. Algo caro, ¿no?» Ana miró la tarjeta y se la tendió. Pero en cuanto Dmitri vio el nombre del vino, su rostro cambió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apretando los labios. «Lo siento, no lo entiendo. ¿Ni siquiera puedes leerlo correctamente?» «Es imposible», dijo él, sin ocultar su disgusto. Ana se quedó paralizada. Enseguida se dio cuenta de que era el nombre del vino. Vio que él la miraba con evidente desprecio. La mujer, en cambio, se limitó a sonreír, con una mirada fría, sin vida. Esto es... Ana tragó saliva, sintiendo que su rostro se enrojecía de calor. Sabía que su escasa educación y su falta de alfabetización eran a menudo la causa de su timidez. Pero en aquel momento, cuando su mundo parecía tan frágil, sintió un dolor increíble. Con una mirada casual al título, intentó repetirlo. «Es... Glenn. Glenn». Ana ralentizó el habla, como si tratara de entender por sí misma lo que estaba diciendo. Pero eso fue suficiente para Volkov. Se echó hacia atrás en la silla, con el rostro aún más distorsionado. «Jesús, tú ni siquiera sabes pronunciar el nombre del viñedo». Su voz se hizo cada vez más fuerte, con una clara agresión resonando en ella. «Esto es absurdo. No puedo creerlo. ¿Cómo puedes trabajar en un lugar como este sin saber lo básico?» Ana sintió que se le revolvía el estómago de vergüenza. Todas las miradas del restaurante, aunque furtivas, estaban dirigidas a ella. Incluso el sonido de los vasos tintineando en las manos de otros camareros se le hizo insoportable.
Pero en ese momento, en lugar de marcharse, en lugar de huir como siempre hubiera hecho antes, levantó la vista. Y fue entonces cuando su mirada chocó con la de él. En su mirada, Ana no vio la rabia ni el juicio habituales. Al contrario, en sus ojos brillaba algo extraño, evasivo. Parecía confuso. Pero, ¿qué significaba eso? En la mente de Ana se agolpaban las palabras que quería decir, pero que le resultaban demasiado débiles para salir. El silencio era la única respuesta. Y tengo mala suerte, dijo finalmente, tragando saliva. No sé leer como tú, pero sé otras cosas, dijo ella, apretando los puños. Él frunció el ceño, pero no contestó. No sé cómo quieres que te lo explique. Ana se hizo esa pregunta y oyó que su propia voz se volvía más segura. Algo se fracturó en su interior y pensó que por fin empezaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Este encuentro no había sido casual. En cuanto lo dijo, Dimitri se calló. Algo parecido a la sorpresa y luego a la incredulidad brilló en sus ojos. Ella se apartó de la mesa y comprendió. Había dicho lo que había que decir. Aquel hombre, con su mirada arrogante y su fingimiento, no debía asustarla. Puede que hubiera miedo en su crueldad, pero Ana tenía algo que era más importante que su miedo. Aquella medalla que escondía en el bolsillo de su delantal seguía ardiendo en su alma. Ya no era alguien que temiera el reconocimiento. Ana se despertó temprano, como siempre. La tenue luz de la mañana se extendía a través de las persianas medio cerradas y el familiar olor a café, que tuvo tiempo de preparar antes incluso de sentarse a tomar su desayuno matutino. Esta vez, sin embargo, no era como antes. Sus pensamientos no la habían abandonado desde el momento en que salió del restaurante y regresó a su pequeño y modesto piso. El incidente de la noche anterior en el restaurante no solo la había humillado y excitado, ensombrecía cada momento, cada recuerdo. Los ecos de la mirada de Dimitri, su frío desprecio, que había sido sustituido por algo inexplicable, aún no la habían abandonado. No podía olvidar aquella mirada que lo decía todo y que, en realidad, no decía nada. ¿Había sido simple irritación o algo más? No podía responderse con exactitud, pero una cosa era cierta. Sus palabras, su reacción a su intento de pronunciar el nombre de aquel vino, la habían desequilibrado con demasiada facilidad. ¿Por qué iba a hacer eso?, pensó Ana, preguntándose por qué se permitía siquiera preocuparse por las opiniones ajenas, por el desprecio de los demás. Esa noche, cuando Ana volvió a casa, su madre, Inga, estaba particularmente irreconocible. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, contemplando la lluvia como de costumbre. Pero sus ojos estaban apagados y sus manos agarraban con inquietud uno de los viejos libros que tanto le había gustado leer. A veces parecía tan vieja y olvidadiza que a Ana le dolía mirarla. A veces Inga no reconocía a su hija y, asustada, le preguntaba quién era. En esos momentos a Ana le costaba respirar. Los mosaicos verbales de su madre, sus recuerdos distorsionados, eran como un cuchillo en el corazón. Pero esta vez era diferente. «Esto es para ti», dijo Inga cuando Ana se acercó a su silla. Llevaba en la mano una caja pequeña, una caja antigua con la tapicería de cuero desgastada. Parecía tener unos 30 años, si no más. Ana se había dado cuenta de que su madre llevaba mucho tiempo sin mantener una conversación y rara vez le entregaba algo. El gesto era importante y alarmante. Abrió la caja con cuidado y dentro encontró una medalla de oro grabada con las letras K.V. Ana se quedó paralizada.
apretando la medalla contra su pecho sin darse cuenta de lo que podía significar. En la caja había también un viejo recorte de periódico ilegible a primera vista. Las páginas deshilachadas y las letras viejas y amarillentas le recordaron que aquel trozo del pasado había sido revivido y enterrado en algún lugar hacía mucho tiempo, en la memoria de su madre. «¿Qué es esto?», preguntó Ana, cogiendo el recorte entre las manos. Aún sentía la extraña y pesada mirada de Dimitri sobre ella, y ahora, aferrándose a ella, sintió que algo oculto de su pasado salía a la luz. «Debes saberlo», respondió Inga con voz baja y débil. «Tienes que averiguar quién es tu padre. Si me pasa algo, esta medalla es lo que te ayudará a encontrarlo». Ana sintió que se le helaba el corazón. En ese simple momento, sustitutivo, una onda invisible pasó entre ellas. Era algo importante, algo que nunca se había atrevido a cuestionar, algo que temía averiguar. Sin embargo, su intuición, su miedo afín, se dio cuenta de que esa medalla podía ser la llave que abriera la puerta de su pasado. «¿Quién es, mamá?», preguntó Ana, con voz apenas audible, temblorosa de emoción. Pero Inga no respondió. Su mirada se tornó inexpresiva y distante, y sus manos volvieron a aferrar el libro, como si fuera su única salvación de la oscuridad que la rodeaba. Ana sintió la medalla apretada en la palma de la mano, y un pesado silencio le envolvió el alma. «Te lo contaré más tarde», dijo Inga al cabo de unos minutos, con los ojos nublados de nuevo. «Por favor, no me lo preguntes ahora. No puedo». Ana no dijo nada. Se limitó a abrazar a su madre, sintiendo que su cuerpo se volvía muy ligero y frágil, y se fue en silencio a su habitación. La medalla en su mano seguía tan caliente como el sol abrasador, pero las respuestas que buscaba no llegaban. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué es tan importante?». Estas preguntas la atormentaban, y la sensación de que tenía que encontrar las respuestas no la abandonaba, ni siquiera en el oscuro silencio de la habitación. Al día siguiente volvió al restaurante con un sentimiento de inferioridad, como si hubiera sobrevivido a una noche con una sombra nocturna. Trabajando en las mesas, sus pensamientos volvían una y otra vez al momento en que se había encontrado con Dimitri. Su desdén despreocupado, sus golpes de burla. Recordó cómo su mirada se había oscurecido de repente con una extraña y evasiva tristeza. ¿Qué podía significar? Al acercarse a la mesa de Volkov, todos sus movimientos estaban cargados de tensión. Dimitri estaba sentado a la mesa con la misma mujer, sin percatarse de su presencia, pero en ese momento su mirada se deslizó hacia ella. La había visto, sabía que había venido, y ahora algo en sus ojos había cambiado. Ana sintió en el aire el aroma de un pensamiento no expresado. «¿No puedes decirlo?», preguntó Dimitri con el mismo tono arrogante. Pero, a diferencia de antes, ahora sus ojos eran penetrantes y, a pesar de su aparente calma, había algo en ellos que le aceleraba el corazón. Su atención cambió y se dio cuenta de que no estaba equivocada. Había algo en él, y entonces se dio cuenta. Dmitri Volkov era el hombre cuyo nombre la conectaba con su pasado oculto, cuyo papel en su vida era mucho más importante de lo que había pensado. Durante casi toda la noche, Ana no pudo dormir. Los más pequeños detalles de las conversaciones, su mirada a la vieja medalla y los recortes de periódico, todo se entrelazaba en su mente como los hilos de un misterioso patrón que intentaba desentrañar. No entendía por qué su madre, Inga, había decidido regalarle esas cosas ahora, ni por qué era Dmitri Volkov, el mismo hombre que había encontrado en el restaurante, quien estaba relacionado con su vida.
Las preguntas se sucedían una tras otra, pero no había una respuesta clara. Por la mañana, apenas abrió los ojos, Ana se levantó de la cama y sintió que la respiración se le hacía pesada. Al levantarse, se acercó al espejo y vio su propio rostro reflejado como si fuera el de otra persona, cansado y ansioso. Incapaz de esperar, decidió que debía averiguar por sí misma qué había detrás de aquella extraña medalla y aquel periódico. Su corazón latía con más ansiedad que nunca. Aquellas cosas podían ser la clave de su pasado, y ahora tenía que descubrir la verdad. Ana volvió a casa del trabajo a altas horas de la noche. El piso estaba oscuro y silencioso, y solo la tenue luz de la lámpara de la esquina iluminaba el viejo sillón donde solía sentarse su madre. Inga no estaba en su habitación. Ana tenía la sensación de que su madre no dormiría demasiado, pero algo iba mal esta noche. La buscó por el piso, pero no la encontró. La habitación de Inga estaba vacía. Ana sintió un escalofrío. Luego volvió a la mesa, donde estaba la caja con la medalla y los recortes. Decidió que no iba a esperar la respuesta de su madre. Cogió el recorte y empezó a examinarlo. El periódico era viejo, amarillento, pero contenía información importante. En él había una foto de una mujer, con la cara bien visible, aunque algo borrosa por el tiempo. No era Inga, era otra mujer, joven, con un rostro hermoso y una expresión tranquila, pero insistente, que Ana había visto antes en alguna parte, pero no recordaba dónde. El recorte trataba de la trágica historia de una famosa ex-actriz, Hannelore Metz. El artículo hablaba de su desaparición y misteriosa muerte tras dejar atrás a su marido y a su hijo. Incluso se rumoreaba que estaba enamorada de un hombre rico. Ana no daba crédito a lo que veían sus ojos. Hannelore Metz. El nombre le produjo una extraña sensación. Recordaba a su madre hablando una vez de una mujer con ese nombre, pero siempre evitaba los detalles. Las cosas empezaban a encajar. Hannelore Metz, esta mujer era la madre de lo que su madre siempre le había advertido. Ana repasó rápidamente la cadena de acontecimientos en su cabeza. Si Hannelore era actriz, su vida podía ser pública y estar llena de historias ocultas. Pero, ¿quién podía ser su padre? La respuesta no tardó en llegar. Ana comprendió de pronto que su madre, Inga, podía ser la persona que ocultaba la verdad sobre sus orígenes. ¿Y si Dmitri Volkov, el hombre del restaurante, estaba realmente implicado en esta historia? Su mirada, su reacción inconsciente de ayer, no podía estar equivocada. Estaba relacionado con su madre, y era algo más que una simple coincidencia. Ana empezó a hojear un viejo libro que su madre había dejado sobre la mesa la última noche. Era el diario de Hannelore, y empezó a leer las páginas a un ritmo frenético. Las notas hablaban de una relación amorosa con un importante hombre de negocios, de su temor a la reputación de su familia y de su deseo de quedarse con el niño a pesar de las amenazas. Pero en el diario no aparecía ni un solo nombre. Había una frase al final del libro que hizo que el corazón de Ana se hundiera. Nunca supo que tenía una hija. Entonces quedó claro, su padre era Dmitri Volkov, y toda la historia, oculta tras su infancia sin nombre y sus secretos, se hizo ahora evidente. A la mañana siguiente, Ana no perdió el tiempo. Sus ojos ardían de determinación, y cada hora que pasaba deseaba más y más conocer al que era su padre. Hizo las maletas y salió corriendo a la calle, con la esperanza de encontrar respuestas en este mundo lleno de secretos y niebla. Al llegar al centro de negocios de Volkov, sus pensamientos se centraron en una sola cosa:
Debía hablar con él, averiguar qué relación tenía con su vida y qué decisiones debía tomar. Era lo único que importaba, y ahora que el secreto había salido a la luz, solo tenía una opción: enfrentarse a Dimitri y descubrir toda la verdad. En silencio, pero con firme determinación, Ana entró en el edificio, sintiendo que cada paso la acercaba al momento más importante de su vida. Ana estaba en la puerta del despacho de Dmitri Volkov, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Cada célula de su cuerpo estaba llena de excitación, y aún más cuando pensaba una y otra vez que detrás de aquella puerta cerrada la esperaba el hombre al que hacía poco había llegado a conocer como su padre. Respiró hondo y giró lentamente el pomo de la puerta. Al entrar en el despacho, sintió un nudo en la garganta que casi le impedía respirar. Todo a su alrededor era tal como lo había imaginado: los interiores austeros y lujosos, los libros, los cuadros de las paredes. Todo recreaba una atmósfera de confianza y poder. Dimitri estaba sentado en su escritorio, absorto en algún documento. Cuando reparó en ella, su rostro no cambió en un primer momento, solo enarcó ligeramente una ceja. «Ana», dijo con fría curiosidad, sin levantar la mirada, «veo que por fin te has decidido a venir». Ana notó que no estaba tan seguro como antes. Su mirada no era tan insistente, e incluso su forma de hablar era ligeramente reservada. Seguía siendo arrogante, pero ahora no parecía tan natural como antes. Era la fuerza ocultando la debilidad. «He venido a hablar», dijo ella, tratando de serenarse. No había ira ni miedo en su voz, solo fría determinación. Se acercó y lo miró directamente a los ojos. «Me debes una explicación de por qué me has ocultado la verdad toda mi vida. ¿Por qué me dejaste crecer en la ignorancia?» Dimitri dejó la pluma sobre la mesa y cogió su taza de café, pero sus manos empezaron a temblar ligeramente. Estaba claro que no esperaba que Ana hablara con tanta fuerza. «Y no sabía que existías», dijo, levantando por fin los ojos. Su mirada se suavizó, pero seguía siendo fría. «Cuando me enteré de lo de tu madre, me abandonó. Se escondió. Pensé que se había ido para empezar una nueva vida. No sabía que tú estabas aquí conmigo». Ana sintió que algo en su interior se desgarraba. Hablaba de su madre con un tono tan distante que ella pensó que nunca supo qué clase de mujer era Hannelore. Sintió el dolor de la forma en que él intentaba apartarse de la realidad, tratando de salvar la cara en su mundo lleno de mentiras y traiciones. ¿Pensó que ella se había ido? ¿Creíste que su amor era solo un momento y que tus actos no tenían consecuencias? Su voz se volvió áspera. ¿Y no quisiste buscarme? ¿No intentaste encontrar a tu hija? ¿No te preocupó que pudiera estar sola en el mundo? La miró en silencio, y en sus ojos se leía cada vez más no solo culpa, sino confusión. Dimitri se levantó, se acercó a la ventana y, aún sin volverse, dijo: «He sido débil. Siempre he sido débil. Mi familia, mis compromisos, mis deudas, todo se ha convertido en cadenas que me he puesto a mí mismo. ¿Crees que no quería buscarte? ¿Crees que no quería estar contigo cuando descubrí la verdad? Pero estaba atado, Ana. Todo lo que hice fue solo un intento de salvar mi reputación». Ana dio un paso adelante, sin apartar los ojos de su espalda. «No estabas atado, Dimitri. Solo tenías miedo. Temías que esta verdad destruyera tu vida, tu poder y tu familia. Pero mira lo que dejaste atrás. Me dejaste a mí, a tu hija, y todo este dolor que he estado cargando.
Todo este tiempo, tú eres la razón de mi lucha. Silencio. Dimitri permaneció en completo silencio, con el rostro ilegible. Ana sintió que su corazón se liberaba un poco con cada palabra. Ya no sentía miedo de él. Era un hombre con errores, con lagunas en su vida, y ella no iba a perdonarle al instante. Pero su dolor empezaba a desaparecer. Dimitri se volvió por fin, y sus ojos se encontraron con los de ella. Ya no tenían la arrogancia con la que la había mirado en el restaurante. Ahora eran los ojos de un hombre que se había dado cuenta de que había perdido más de lo que podía permitirse. ¿Qué quieres de mí, Ana?, preguntó con una sonrisa cansada. ¿Quieres vengarte? ¿Quieres verme caer? La culpa es mía. Siempre ha sido culpa mía. Y no te pido perdón. Sé que no puedo recuperar los años que he perdido. Ana sintió que sus palabras desgarraban su muro interior, pero en lugar de ceder a la rabia, replicó con calma. No quiero venganza, Dimitri. Quiero que reconozcas quién eres realmente, que veas cómo todo esto me ha afectado a mí, a mi vida. No quiero vivir en el pasado, no quiero vivir a la sombra de tus errores. Pero no puedo perdonarte que no intentaras encontrarme, que me dejaras sola. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Sus palabras sonaban como el último hilo que desataría la maraña de sus preocupaciones. No voy a perdonarte de inmediato. Tengo que darme cuenta de lo que ha pasado. Tengo que darme cuenta de que tus actos no me definen. Decidiré por mí misma qué hacer con esa verdad. Dimitri suspiró, bajando la cabeza. Sé que no puedo cambiar nada, pero quiero que entiendas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que formes parte de mi vida. No ocultaré la verdad. No te ocultaré a ti. Pero no puedo arreglar el pasado. Ana lo miró en silencio. Las muchas cosas que había vivido nunca se borrarían, y tal vez nunca se lo perdonaría. Pero había un fuego en su corazón, un fuego de esperanza de que él por fin empezara a comprender. Tal vez este era el primer paso para reparar su relación, un paso que para ambos era necesario. Ana se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Pero antes de salir, se dio la vuelta. Siempre has formado parte de mi pasado, Dimitri, pero yo soy mi propio camino, y lo recorreré sola, por duro que sea. Cuando cerró la puerta tras de sí, sintió que la pesadez abandonaba su alma. La venganza la había abatido, pero el perdón estaba resultando menos difícil. Ser fuerte era lo que ella podía hacer. Ana salió del edificio de Volkov con pasos cada vez más seguros. Superar este paso no era fácil, pero podía sentir cómo su fuerza crecía con cada movimiento. El encuentro con Dmitri Volkov no había supuesto el alivio ni la victoria que ella esperaba. Seguía siendo el que le había arruinado la vida, el que la había dejado sola y olvidada. Pero en sus palabras, en su mirada arrepentida, notó algo nuevo, comprensión, y aunque no estaba preparada para perdonarle, sabía que él empezaba a darse cuenta de sus errores. Caminando por Moscú, Ana no podía deshacerse del pensamiento de que aquella conversación había sido un punto de inflexión en su vida. La sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma llenaba su vacío interior. Pero ahora no era el vacío que había sentido antes mientras trataba de ocultarse de la verdad. Ahora era libertad. Libertad del odio, del resentimiento, del miedo a que su vida se viera consumida por las decisiones de otras personas. Por la noche, cuando llegó a casa, fue a la habitación de su madre para contárselo todo. Inga estaba sentada junto a la ventana, como de costumbre, pero en su rostro había una expresión de calma tan extraña que Ana sintió
que algo se agitaba de repente en su corazón. Inga sabía que su hija iba a conocer a Dimitri. Sabía que aquel era el momento en que Ana podía cambiar de vida. «Mamá», dijo Ana, sentándose junto a Inga, «he hablado con él. Averigüé todo lo que quería saber. Admitió que era mi padre. Admitió sus errores». Inga guardó silencio. No se volvió hacia ella, pero en sus ojos había una luz que Ana solo había visto antes, en momentos de raros destellos de claridad. Dijo que no podía cambiar el pasado. No puede volver atrás, continuó Ana, cerrando las manos en puños. Pero no quiero que sus errores me definan. No quiero ser su sombra. Seguiré adelante, mamá. Ya no me sentaré en la oscuridad. Inga suspiró, y su débil pero cariñosa mirada se encontró con los ojos de su hija. «Eras demasiado buena para él», susurró, y Ana sintió que el corazón se le apretaba de dolor y de amor al mismo tiempo. «Eras demasiado buena para vivir en su mundo, pero ahora eres libre. No tienes que llevar su carga». Ana abrazó a su madre, sintiendo que por fin se desprendía del peso que pesaba sobre su corazón. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ya no era alguien que se escondía de todo. Estaba lista para abrirse a un mundo nuevo. Unos días más tarde, Ana decidió que era hora de seguir adelante. No podía seguir en el mismo lugar, en el mismo restaurante, rodeada del miedo y la incertidumbre de siempre. Sabía que aquel lugar ya no le proporcionaba alegría, que no podía limitarse a ser una mera espectadora en la vida de los demás, ocupada en servir a gente que realmente no la veía. Se acercó a su superior, el director del restaurante, y le comunicó que se marchaba. Él la miró sorprendido, pero se dio cuenta de que su decisión no había sido espontánea. «Te mereces algo mejor que esto, Ana», le dijo. «Eres demasiado inteligente y fuerte para quedarte aquí». Sus ojos se encontraron con los de él, y ella sintió más respeto en su intercambio de miradas que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en estos años de trabajo. Fue el momento en que se dio cuenta de que ya no tenía miedo de ser ella misma, de que ya no necesitaba la aprobación de los demás. Al día siguiente, Ana fue a una de las organizaciones benéficas de las que había oído hablar durante mucho tiempo. Era una organización que apoyaba a mujeres que necesitaban ayuda y encontrar nuevos caminos en la vida. Estaba dispuesta a trabajar, a ayudar a los demás, pues hacía tiempo que se había dado cuenta de que su camino no consistía solo en encontrar su pasado, sino también en ayudar a quienes no tenían las oportunidades que ella había tenido. Aquí conoció a personas que, como ella, estaban deseosas de marcar la diferencia. Ana pasó a formar parte de un nuevo mundo en el que su pasado ya no tenía poder sobre ella y sus futuros pasos estaban llenos de determinación y fuerza. Buscaba un lugar donde pudiera hacer algo significativo, donde su experiencia y sus conocimientos pudieran ser útiles. Este viaje no era solo para ella una oportunidad de cambiar su vida, sino una oportunidad de beneficiar a los demás. Dmitri Volkov continuaba su vida consumido por los negocios, pero Ana sabía que ahora no dependía de él. Podía seguir adelante. Aunque su relación con él no estaba completamente resuelta, sabía que por fin estaba libre de resentimientos y expectativas destructivas. Pocas semanas después de empezar a trabajar en la ONG, su vida empezó a cambiar de rumbo. Ana sintió que recuperaba la confianza en sí misma. Ya no era la chica perdida que había sido unos meses antes. Su vida estaba ahora en sus manos y la llevaba hacia sus nuevas oportunidades y retos. Ana sabía que este viaje no sería fácil, que habría momentos de duda y miedo,
pero ahora estaba preparada para enfrentarse a este mundo de frente. Su pasado no la definía, pero sus decisiones y la fuerza que había adquirido eran su presente. En ese momento, se sintió libre por primera vez en su vida.